Bueno, hemos estado hablando de muchos temas aquí en el canal, ¿verdad? Sobre la muerte, ovnis o drones, diversos temas, ¿cierto? Entonces, pues es hora de pronto de hacer preguntas. Hace un rato comentaba alguien en, en la caja de comentarios, decía que qué opinaba sobre Jesús. Bueno, creo que es importante pues hablar de este tema, ¿no? Voy a hablar un rato, como es tema libre, de lo que caiga, digámoslo así, en la bolsa. Y pues no menos cierto es que vamos a hablar sobre Jesús. Bueno, este tema es escabroso cuando pues estamos inmersos en una cultura occidental que el epicentro pues es Jesús. Decir cualquier cosa sobre Jesús puede ser susceptible a diversas interpretaciones y hasta molestias por cuenta de una sociedad. Pero pues aquí vamos a tratar de respetar esa fe, esas creencias que aunque no convergen con nosotros, pero sí vamos a conversar desde el punto de la conciliación y las buenas relaciones interpersonales, porque pues hacer un debate y discusión no conlleva nada realmente, eso no sirve, ¿no? Bueno, para iniciar el tema sobre Jesús, debo decir que antes de que Jesús apareciera como tal, y esto está en los escritos gnósticos, se tenía un principio pues que nos va a resultar un poco escandaloso, ¿no? Dicen los gnósticos que se hablaba de un cristianismo antes de Cristo. Es decir, no había llegado Cristo como tal y ya se hablaba de Cristo y se hablaba de un cristianismo. Ojo con esto. Recordemos la cultura judaica cuando pues esperaban su Mesías, ¿no? Que eso prácticamente tuvieron muchos, los diezmaron, ¿no? Porque mataron 24 antes de Jesús. Hubo 23 Cristos que murieron todos por cuenta del Imperio Romano, por sublevación y sedicia, ¿no? Entonces, pues esto trae un recuerdo profundo que nosotros no sabemos cómo explicar, porque ¿quién puede explicar un Cristo antes de Jesús? Sin embargo, los gnósticos tienen esto. Ellos hablan de Cristo antes de la venida de Jesús de Nazaret, que posteriormente se le conoció como Cristo. Bueno, para redondear este tema y abordarlo con exactitud, debo decirles que los gnósticos afirman que antes que viniera Jesús, o sea, les estoy resumiendo lo que encontré en el gnosticismo, ya existía un precristianismo, es decir, un cristianismo antes del cristianismo de Jesús, ya existía en el pueblo gnóstico antiguo. Entonces esto nos deja mucho que pensar. ¿Adoraban entonces los gnósticos a quién? Porque Jesús de Nazaret no había llegado como tal. Entonces, ¿a quién adoraban los gnósticos cuando se referían a Cristo y decían que el Salvador salvando y toda esta historia de Cristos, ¿no? Pues esto es espeluznante para muchos porque muchos tal vez no lo sabían, pero realmente la historia de Jesús es bastante connotativa. No podemos hacerla denotativa, ¿no? Porque tenemos pues varios sucesos allí. Bueno, para tratar de explicar este suceso de un Cristo antes de Jesús de Nazaret, que también se le conoce como Cristo, pues ya existían unas concesiones religiosas por cuenta de los gnósticos y otras culturas sobre Cristo. ¿Y a cuál Cristo se referían entonces si no había llegado Jesús de Nazaret, ni siquiera había nacido? ¿A quién estaban adorando? Bueno, es una pregunta interesante, voy a tratar de dar respuesta. Parece ser que había una memoria indeleble en el pueblo gnóstico, inclusive en otras culturas
como la nórdica y otras, que todas han esperado a un Mesías, ¿no? Y lo que estaban esperando en esa Judea de el siglo primero, digámoslo así, o el siglo cero, que es donde parte la historia, porque Jesús parte la historia en dos. Se empiezan a contar los años de forma, se contaban disminutivamente, luego se cuentan progresivamente después del nacimiento de Jesús. Entonces, el antes y después de Cristo parte la historia en dos, y es importantísimo tener en cuenta esto. Vamos a encontrar después de Cristo, pues, muchas cosas que posteriormente nos van a arrojar unos datos que ya estaremos hablando de este tema. Especialmente quiero hablar y tratar de dilucidar un poco lo de Jesús de Nazaret y el cristianismo antes de Jesús de Nazaret. Bueno, les decía que parece ser que estos gnósticos adoraban a un Cristo totalmente distinto al Jesús de Nazaret posterior, ¿no? Ellos tenían un recuerdo, digámoslo así, en su memoria indeleble de un héroe que seguramente en otros siglos había venido a esta tierra y se había ido, ¿no? Y ellos lo esperaban de vuelta. Lo mismo que los judíos, el pueblo judío, pues estaba esperando un Mesías prometido, ¿no? Pues estas culturas siempre han esperado eso, un Salvador salvando, un Mesías. Y parece que antes de Jesús de Nazaret, o sea, los datos son muy escasos, se entrevé en el zoroastrismo, en el gnosticismo, existió en siglos remotamente, que se pierden en la noche de la historia de los siglos, existió un Cristo totalmente distinto a Jesús de Nazaret. Un Cristo que no era pacífico sino guerrero. Un Cristo que vino a combatir las fuerzas de las tinieblas en este mundo de oscuridad, decían los gnósticos. Entonces ellos dicen que ese Cristo es un guerrero heroico que ellos adoran inclusive todavía. Ese Cristo tiene muchos nombres a lo largo de la historia. Algunos gnósticos lo denominan Cristos Lucifer, que de esto no tiene nada satánico. Ya les diré por qué le llaman así. O Cristos Luz, que Lucifer quiere decir luz, o el Cristo que ilumina, ¿no? Pero es importantísimo tener en cuenta que antes de Jesús de Nazaret, los gnósticos ya tenían un Cristo y lo adoraban, y se hablaba de un Cristo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No voy a hablar posteriormente todavía del nacimiento de Jesús de Nazaret. En los evangelios apócrifos, especialmente en el evangelio de Judas y otros evangelios, que son más de 70, incluyendo los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, pues vamos a encontrar unos textos que ni siquiera se remiten a la época normal. Yo lo que he podido estudiar como profesional de la conducta, porque me he detenido a hacer perfiles, ustedes dirán, qué osadía. Pues sí, de verdad que sí, pues es una osadía y es hasta una locura, pero me apasiona el tema tanto que he definido algunos perfiles y les he hecho algunos estudios a esto. Y resulta que yo encuentro, esta es una apreciación personal, como cualquiera de ustedes la pueda tener, que bastante me abstengo de lanzar apreciaciones personales, porque pues son debatibles, ¿no? Y pues la verdad no quiero hacer debates. El debate no sirve para nada. Quiere sobresalir una idea que quiere opacar a las otras, y yo pienso que es el consenso y no el disenso lo que construye sociedades y enriquece espiritualmente. No opacar, las ideas del otro. Entonces, bueno, está delicioso conversar. Saquen su té, su cafecito, siéntense aquí conmigo y vamos a conversar abiertamente sobre esto. Bueno, les digo que
los gnósticos antiguos hablaban de un Cristo que no era Jesús de Nazaret, no había nacido, y tenían muchos textos que hacían alusión a ese Cristo heroico guerrero de la antigüedad, que, reitero, no es ni era Jesús de Nazaret. Entonces se hablaba, y esto bien lo corrobora la historia inclusive de History Channel, y ha hecho varios canales han hecho estos apartes, estos reportajes de un cristianismo antes de la cristiandad convencional, actual, ¿no? Antes de Jesús de Nazaret ya se hablaba de una cristiandad, de un cristianismo. Y entonces la pregunta aquí es, ¿de dónde salió ese Cristo? ¿Quién era? Bueno, vamos a tratar de ir a esos recovecos de la historia para sacar a flote ese Cristo gnóstico que adoraban esa filosofía espiritual, y que inclusive se hablaba de un cristianismo antes de la cristiandad actual, ¿no? De Jesús de Nazaret. Entonces esto es importantísimo, y esto hasta el momento lo ha hablado canales de televisión, pero en YouTube no lo he visto. Entonces pues vamos a aprovecharlo. Bueno, continuamos. Les decía que los gnósticos antiguos hablaban de una cristiandad antes de Jesús, y tenían un Cristo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, que también fue conocido como Cristo. Entonces esto es importantísimo traerlo a cuenta, porque pues vale la pena analizarlo. Es que cuando nos hablan de Cristo, entonces nos referimos ¿a quién? Al Cristo antiguo de los gnósticos antes de que naciera Jesús de Nazaret, o a este Jesús de Nazaret que también formó una cristiandad posterior. Pues resulta que antes de la venida de Jesús de Nazaret, los gnósticos tenían un Cristo y existía una cristiandad que estamos conversando. Bueno, parece ser que este Jesús o Cristo, antes de Jesús de Nazaret, este Cristo, era un recuerdo que tenían los pueblos antiguos. No lo encontramos solamente en los gnósticos, lo encontramos en muchas culturas, reitero, como la nórdica, entre otras, ¿no? Zoroastrismo, bueno, muchas otras, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de Cristo, se tenía o se tiene actualmente la concepción de que estamos hablando de Jesús de Nazaret. Es erróneo. O sea, hay dos Cristos. Uno, el conocido por nosotros como Jesús de Nazaret, y el Cristo de los gnósticos, que es antes de Jesús de Nazaret. Entonces aquí estamos hablando de dos Cristos. Pues resulta, amados suscriptores y amigos, que en los evangelios apócrifos encontramos muchos textos que hacen referencia a ese Cristo primero de los gnósticos, y que se entremezcla con los textos del cristianismo actual de Jesús de Nazaret. Entonces encontramos muchas cosas que nos pierden en el camino. Entonces, ¿qué he encontrado yo en estos textos? Que unos nos hablan de ese precristo de los gnósticos antes de Jesús de Nazaret, y otros de estos textos gnósticos nos hablan del Jesús de Nazaret actual, ¿no? Entonces eso hay que diferenciarlo, porque vamos a hablar de dos Cristos en esta conferencia. El primero, reitero, es el Cristo gnóstico, que es totalmente distinto al Jesús de Nazaret, porque los gnósticos tienen una convicción totalmente distinta a la gnosis judeocristiana, ¿no? La gnosis judeocristiana es una deformación del gnosticismo primitivo. O sea, los judíos, recuerden que alaban a Jehová. Ese es el Dios Javid o Yahvé de ellos. Y los gnósticos dicen, que aquí es importante resaltarlo, que Jehová es un demonio, es un arconte, es Yaldabaoth, el Dios de los ciegos. Por lo tanto es un Dios falso, dicen los gnósticos. Entonces ellos no alaban a ese Dios del Antiguo Testamento, mientras que la gnosis judeocristiana
posteriormente se hace judeocristiana, porque la gnosis es judía. Recuerden que nace en el siglo II. Inclusive, si estoy mal me corrigen, creo que es antes de Cristo. Otros dicen que el siglo II después de Cristo. Bueno, hablemos de lo que quieran. Si es antes, pues con mucho más veras tenían otro Cristo, porque no había nacido. Si es después, pues entonces la gnosis judeocristiana se refiere a un Mesías que no puede ser Jesús, porque acuérdense que los judíos nunca reconocieron a Jesús de Nazaret como un Mesías, sino como un blasfemo, como un sedicioso, usurpador y un mentiroso, que nunca fue un profeta, ni siquiera para ellos, ni lo es en la actualidad. Los judíos esconden la verdad, pero a ellos nada les importa. Claro, desde el mundo de los negocios ellos solapadamente forman una tapadera y dicen, no, sí, Jesús y tal, pero pues saben perfectamente que ellos odian a Jesús, ¿no? Al Jesús de Nazaret. Ojo con esto. Ahora, se forma una corriente gnóstica judeocristiana, ¿no? Entonces estos toman los textos de Jesús de Nazaret, que pues encontramos el Evangelio de Valentín, vamos a encontrar muchos textos de la antigüedad, y entonces ¿qué hacen? Toman estos escritos del Jesús de Nazaret, aquí sí me estoy refiriendo a Jesús de Nazaret, y pues forman el gnosticismo judeocristiano, pero le añaden algo que es totalmente ajeno al verdadero gnosticismo, porque ellos sí conciben y entienden a Jehová como Padre de Jesús, cuando los gnósticos primitivos dicen que Jehová, Yahvé o Javid, no es Padre de Jesús, que es un impostor, le llaman Yaldabaoth. Entonces aquí hay una disonancia cognitiva, un conflicto interno bastante acérrimo, muy fuerte, ¿no? Entre este choque de pensamientos. O sea, bonito es analizar esto desde el punto de vista del pensamiento libre, porque cuando uno toma partida en estos asuntos, pues eso se vuelve una mezcolanza horrible, ¿no? Entonces yo estoy narrando sucesos y estoy dejando para que ustedes saquen sus conclusiones, para que comentemos, para que entre todos socialicemos estos temas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Se forma una gnosis judeocristiana que tiene como punto de referencia al Jesús de Nazaret, que no es el mismo Cristo de los gnósticos antiguos, ¿no? Ojo con esto, porque esta referencia es sumamente importante y es palabra clave. Los gnósticos primitivos de la antigüedad no tienen a Jesús de Nazaret como Cristo, porque ellos tenían ya un Cristo antes de que Jesús de Nazaret naciera, ¿no? Entonces para ellos no es Cristo Jesús de Nazaret, es otro Cristo que pues ya seguiremos hablando de él. A ver si tratamos de traer un atisbo, porque eso se pierde en la noche de los siglos. Ni siquiera los más grandes investigadores han podido desencriptar esto. Entonces estos gnósticos judeocristianos, con base en el cristianismo de Jesús, añaden textos gnósticos y forman una gnosis judeocristiana. Y esta gnosis pues sí alaba a Jehová, y tiene a Jehová inclusive como Padre de Jesús de Nazaret, que sí lo es, por supuesto, porque hay muchos textos que lo confirman, bíblicos. Esto tal vez lo estaremos ampliando para traer esos textos y poderlos socializar. Entonces, ¿qué pasa? A ver, forman la gnosis arconte, así le llaman los gnósticos primitivos a esa gnosis. La gnosis demiúrgica también le llaman. ¿Por qué? Porque alaban a Jehová el demiurgo. Entonces los gnósticos, por el contrario, denostan a ese arconte llamado Jehová, porque lo consideran un asesino, un perverso, genocida, matador de niños, de mujeres, en fin, ellos lo ven como un demonio. Además de eso, pues tienen unos textos que ya les he nombrado antes, como el Evangelio apócrifo de Juan, la hipóstasis de los arcontes, y otros textos más, como el Grimorio gnóstico y muchos otros, que dicen que ese Jehová es un falso Dios y que fue el Satanás, le dicen ellos, que se reveló allá en la fuente primaria donde está el Padre, en el pleroma, y que por lo tanto
ese Jehová, que ellos no lo conocen como Jehová, ellos lo conocen como Yaldabaoth, que es una figura bastante aterradora, ¿no? Es una cara de león con cuerpo de serpiente, que se encontró en una gema, pues hace muchos siglos, y bueno, pues valdría la pena dejar imágenes por aquí, pero como estoy solo, pues no puedo moverme acá. A ver, entonces ellos dicen que esa gnosis judeocristiana es simplemente un plagio de la gnosis verdadera, que la gnosis primitiva, y esto vale la pena decirlo, el evangelio apócrifo de Judas, inclusive que tiene muchos puntos de Jesús de Nazaret, pues dice en un texto bastante emocionante donde dice Jesús que entra y encuentra orando a sus discípulos, y entonces él se muere de la risa y ellos se encolerizan con él y le dicen: ¿por qué te ríes si estamos haciendo buena obra? Él les dice: no, están adorando a un Dios falso, ese no es, que en ese texto se le llama por cuenta de Jesús Saclas. Ese Saclas es el mismo Jehová, el mismo Yaldabaoth, el mismo arconte. Entonces se ríe, se muere de la risa y les explica, y es Judas el único que entiende esto y dice que dé un paso al frente el que pueda enfrentarme espiritualmente, y el único que puede hacerlo es Judas. Entonces le revela los misterios del reino y todo esto, ¿no? Pues resulta que ese Dios que estaban adorando los apóstoles no era el verdadero Dios, era Saclas, es decir, el demiurgo. Entonces aquí, en este evangelio apócrifo de Juan, en este evangelio apócrifo de Judas, por eso fue prohibido, ¿no? Por Irineo del Lyon, un obispo de la Iglesia Católica, pues que se vino acérrimamente en contra de este evangelio y de muchos otros evangelios que milagrosamente se salvaron, entre esos el evangelio de Judas Iscariote. Entonces, a ver qué pasa con esto. Pues los gnósticos primitivos nunca reconocen a Jehová como Dios. Ellos dicen que ese es el demonio, el Satanás, el que formó toda la catástrofe cósmica. Por lo tanto le llaman Yaldabaoth, y la gnosis que alaba a ese arconte es falsa para ellos. Existen dos clases de gnosis, ¿no? Una es arconte, que alaba al demiurgo, a Yaldabaoth, a Jehová, como le quieran llamar, es el mismo Saclas. Y la otra que se llama gnosis primitiva, o una gnosis hiperbórea, si se quiere. No se confunda esto con la gnosis de Luis Felipe Moyano, que poco o nada tiene que ver. Es simplemente la gnosis primitiva, la gnosis de antaño, que por lo tanto hace referencia a que Jehová es un impostor, y que el Dios verdadero, que ellos le llaman el Padre incognoscible, sí envió a su Hijo, sí envió a un Cristo que vino aquí, trajo un mensaje, y ellos le llamaron Cristo también a ese mensajero, pero es distinto a ese Jesús de Nazaret que vino posteriormente. Entonces aquí hay unas confusiones bastante difíciles que pues difícilmente muchas personas van a asimilar, porque pues para eso hace falta tener mente abierta, estudiar. Y si ustedes revisan, por ejemplo, aquí en YouTube hay un video que se llama ¿por qué eliminaron a los gnósticos? Hay muchos videos, ¿no? Que pues también los invito al canal de Telegram de Gnosis Hiperbórea, de Gnosis Primitiva, canal en Telegram de Gnosis Primitiva, búsquenlo como Gnosis Primitiva, donde pues he tomado estos videos y los he subido, porque allí sí se pueden subir, y pues los he dejado para ustedes. Entonces ahí van a encontrar las verdaderas enseñanzas gnósticas primitivas que se perdieron en la noche de los siglos y que nada tienen que ver con el judeocristianismo que trajo Jesús de Nazaret, que estaba antes de que eso pasara. Entonces ahora ustedes se preguntarán, ¿entonces Jesús de Nazaret es malo o bueno? Eso lo van a definir ustedes, yo no. O sea, aquí no estamos tratando de satanizar ninguna fe ni nada que se le parezca, solamente decirles que hay unas cosas que hay que tratar. O sea, hay unos asuntos que hay que conversar, suscriptores y amigos, y que han pasado desapercibidos por cuenta de una fe ciega, una fe dogmática que debemos erradicar de nuestras vidas. Entonces yo invito al análisis de todo esto y a que ustedes puedan sacar conclusiones, ¿no? Porque sabemos que Jesús es hijo de Jehová, eso lo sabemos,
¿no? Por fuentes bíblicas del Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se promete un Mesías y el Nuevo Testamento confirma la venida de ese Mesías, y especialmente Pablo, que confirma esto y dice que se ha cumplido la profecía del Antiguo Testamento, y narran, inclusive nos llevan a textos del Antiguo Testamento donde se prometió la venida de un Mesías, que obviamente se cumplió al pie de la letra por cuenta del testimonio de los apóstoles que así lo afirman. Entonces, Jesús de Nazaret es hijo de Jehová. Entonces, pues aquí surgen ya preguntas muy serias y muchas cosas que pues ustedes estarán haciendo. Pero voy a continuar con el mensaje de los gnósticos primitivos, que me ocupa mucho esto, porque ellos tenían una cristiandad antes de la cristiandad actual. Resulta que, investigando sin fanatismos religiosos, desde una convicción totalmente neutral, me encontré con dos perfiles en los evangelios apócrifos. No estoy hablando todavía de los evangelios canónicos que hacen referencia a Jesús de Nazaret. Resulta que estos evangelios apócrifos parece que datan de mucha tradición, inclusive desde antes de Jesús, y se entremezclan los textos y la historia de Jesús con la historia de ese Cristo antes de la cristiandad de los gnósticos. Entonces parece que se confunde, ¿no? Porque es notorio que la referencia que hace el Evangelio apócrifo de Juan sobre muchos textos tienen que ver con el suceso de Jesús de Nazaret y se entremezcla con el Jesús de los gnósticos. Entonces todo esto debemos tenerlo en cuenta, suscriptores y amigos, porque de alguna manera nos perdemos en el camino con estas dos corrientes espirituales totalmente contrarias. Es una forma irreconciliable de dos vertientes que no se encuentran nunca, porque mientras los judeocristianos gnósticos, llamados Gnosis Arconte, afirman vivir en este mundo, cómo vivir en este mundo, la gnosis primitiva enseña es cómo salir de estos infiernos de la materia. Mientras los gnósticos alaban a Jehová, el demiurgo, los antiguos gnósticos que tienen una cristiandad antes de la cristiandad de Jesús, pues lo que hacen es simplemente repulsivamente y tajantemente rechazar a ese sistema de adoración al demiurgo, ¿no? A Jehová, porque lo consideran el mismo diablo. Entonces, pues aquí hay un dolor de cabeza, va a producir cefalea todo esto, porque pues muchas personas no saben que existió dentro de la gnosis primitiva una cristiandad antes de la cristiandad. Esto quiere decir que antes de que Jesús de Nazaret naciera, ya existía un Cristo que adoraban los gnósticos. Entonces esto va a dejar muchas piedrecillas en el camino, y más que eso en el zapato, que nos van a tallar bastante y nos vamos a volver, ojalá no nos volvamos locos con todo esto. ¿Qué voy a decir sobre esto? Que si usted lee los más de 70 evangelios, que los leí todos, les puedo decir el evangelio árabe de la infancia de Jesús, los apócrifos, los gnósticos de Nag Hammadi, o sea, los he leído, ¿sí? Ustedes se encuentran con varios perfiles, pero esencialmente dos, ¿sí? Dos Cristos se encuentran allí. Uno que es guerrero, que es heroico, y otro que es pacífico, que es un Dios tranquilo, ¿sí? Entonces van a encontrar estos dos tipos de perfiles. Por ejemplo, en los evangelios canónicos, ustedes van a encontrar textos bastante subidos de tono. Por ejemplo, hay muchos, voy a traerlos a memoria porque no tengo los versículos bíblicos en este momento. Hay unos que dicen: no he venido a traer la paz sino la guerra. El que tenga dos túnicas que venda una y compre una espada, ¿no? No he venido a
apagar el fuego, sino a encender el fuego en el mundo para que arda. Cosas así, ¿no? En los antiguos textos gnósticos apócrifos, hay unas historias sobre Jesús bastante peligrosas para la opinión pública. Y es que si ustedes leen esos evangelios que les prohíben leer, pues van a salir del encasillamiento que tienen de una fe dogmática. Por ejemplo, cuando leí una parte donde Jesús va caminando, viene un niño corriendo y lo atropella, se lo lleva por delante, y ese Jesús lo alcanza a sacudir, se levanta y dice no continuará su camino, y queda carbonizado, muere, ¿no? Y muchas cosas así. Hay otro en otro evangelio que está a Jesús en un día de Sabbat desafiando la ley del demiurgo. Ojo con eso, ¿no? Porque recuerden que en el séptimo día no se trabaja según Jehová, no se debe trabajar, porque el Señor descansó. Parece ser que tenía mucho cansancio de tanto trabajar. Es un Dios que se cansa, es decir, no es un Dios, porque si se cansa es un mortal, porque solo los mortales se cansan. Entonces, en el día de Sabbat es prohibido en el pueblo judío tener cualquier acción de trabajo, pero ellos son muy listos. Entonces delegan a personas que no son judíos para que trabajen sus tiendas y sus negocios. Son muy listos. Y Jehová parece que no se da cuenta del engaño. Bueno, esos son las hipocresías religiosas de este mundo. Pero lo que quiero narrarles es que en un día de Sabbat está Jesús. Se cree que es Jesús de Nazaret, pues pienso que puede ser el otro Jesús, porque desafía la ley del Sabbat. Hace 12 gorriones de barro. Está trabajando con arcilla, al lado de un lago, así en una laguna, pues, trabajando con arcilla. Entonces hace 12 gorriones, los tiene paraditos, ¿sí? Y entonces vienen y lo tratan de injuriar, de haber quebrantado la ley del Sabbat por estar haciendo obra alguna en ese día, porque no se puede hacer ninguna obra. Entonces Jesús simplemente los mira y con la palma choca la palma y hace así, volar, y los gorriones vuelan. Es decir, esos gorriones de arcilla se transformaron en gorriones de carne y sangre y volaron. Eso es lo que cuentan esos evangelios, ¿no? Cosas así, ¿no? Y muchas otras cosas que si yo sigo narrando aquí, pues ustedes se van a escandalizar. Es mejor que las lean ustedes mismos sobre la violencia de Jesús, ¿no? Es muy violento en esos evangelios. Y tal vez estoy hablando de Jesús de Nazaret, del hijo de María, ¿no? Entonces, pues aquí hay muchas confusiones que la Iglesia Católica nunca quiere explicar, ni ningún religioso, porque esto sería el final de las religiones, ¿no? Esconder la verdad para que el pueblo no conozca la misma, por lo tanto no haga preguntas incómodas y no dañe la fe dogmática. Eso es lo que encontramos aquí. ¿Qué pasa con esto? A ver, pues lo que sucede es que en estos textos gnósticos de Nag Hammadi hay uno muy fuerte que es el Dios come cuerpo, le llaman a ese Adonai Jehová, que es un Dios que es perverso y que ha creado un sistema de burbuja, tridimensional, donde tiene cautivo a unos espíritus, a millones de espíritus, que no deja partir a su verdadero hogar, al lado del Padre inconocible, del Dios verdadero, ¿no? Porque Jehová no es, según los gnósticos, el Dios verdadero, es un plagio, es un rebelde que se rebeló en el pleroma, es decir, en los reinos espirituales del Padre, y pues quiso hacer su mundo aparte. Entonces eso hay que narrarlo, hay que decirlo con pelos y señales, traer todas estas descripciones para que pues podamos ubicarnos en este contexto sobre los dos Cristos. Uno, que adoraban los gnósticos antes de la cristiandad, ya existía una cristiandad gnóstica sin Jesús de Nazaret, y el otro posteriormente al nacimiento de Jesús de Nazaret, de la mano con las enseñanzas del judío Jesús de Nazaret, hijo de Jehová. Entonces todo eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces ya nos vamos ubicando en el contexto gnóstico de qué significa una cristiandad
antes de la cristiandad. Y reitero, es precisamente un Cristo antes de que naciera Jesús de Nazaret. Por esa razón de la cristiandad antes de Jesús de Nazaret, es que los gnósticos no se asocian a la gnosis judeo-cristiana que nace en el siglo II y que adora al demiurgo Jehová. Ellos no van con esa gnosis judeo-cristiana, y debo resaltar que la mayoría de instituciones gnósticas en la actualidad pertenecen a esa corriente demiúrgica llamada la gnosis judeo-cristiana, ¿no? Adoran a Jehová, al Elohim, y pues yo no entiendo, porque en varios libros Samael Aun Weor dice que el Antiguo Testamento es un ritual de magia negra. Lo dice en 2 o 3 de sus libros que he leído. No recuerdo exactamente el nombre de estos libros. Y también dice que Jehová es un ser caído. Habla de él como un ser caído. Ahora, no solamente habla Samael Aun Weor, que es un gnóstico que se contradice porque después dice que es un profeta de Jehová. Bueno, dejemos quieto a ese señor por ahora y pasemos a Elena Petronila Blavatsky. Ella dice que hay dos seres, uno positivo y el otro negativo. Dice que Jehová es un ser lunar, totalmente negativo, y Lucifer, un Cristo levantado o un Dios luciférico, que no necesariamente Lucifer lo asocien con los Illuminati o lo asocien con Satanás, porque son distintos. Luego hablaré de Lucifer, Satanás, el diablo, quiénes son estos personajes y a qué se dedican, ¿no? Entonces luego estaré hablando sobre el diablo y Lucifer, ¿no? Pues estos son temas profundos, pero hay que tocarlos, ¿no? Por eso se llama psicología y esoterismo. Yo puedo hablar de psicología cómodamente, de las ciencias de la salud y sociales y de la conducta, del comportamiento humano, como puedo traer temas esotéricos que pues difícilmente se podrán comprobar porque son cuestiones de fe, como lo dice la ciencia, pero pues vale la pena darle un vistazo. Entonces, vamos a hacer un breve resumen para irnos ubicando. Existen dos Cristos. Uno, que es el Cristo gnóstico, el Cristo de los gnósticos, que forma una cristiandad antes de la cristiandad de Jesús de Nazaret. Y existe el otro Cristo, llamado Jesús de Nazaret, que también se forma una cristiandad con sus enseñanzas posteriormente de que él pues parte de este mundo, y antes inclusive, porque él inicia su ministerio a los 30 años, ¿no? Entonces, pues, en resumen les digo, este Jesús de los gnósticos, este Cristo de los gnósticos, no es el mismo Cristo de los apóstoles del error, como les dice Jesús en el Evangelio apócrifo de Judas, ¿no? Los apóstoles del error, ¿no? Y solo le revela a Judas pues los misterios del reino, ¿no? Entonces, aquí en esto podemos decir, en resumidas cuentas, que Cristo es antes de Jesús de Nazaret, mucho antes, ¿no? Y que hay una cristiandad antes de que naciera Jesús de Nazaret y se formara la cristiandad actual en la que estamos, ¿no? Entonces todo esto nos hace pensar que en este orden de ideas de estos dos Cristos tenemos que escudriñar mucho esas verdades entre tantos escritos gnósticos que pues seguramente nos traen verdades que están camufladas, ¿no? Que están escondidas, que debemos buscar, ¿no? Entonces los gnósticos jamás van a aceptar ser partícipe y adorar al demiurgo Yaldabaoth o Jehová, porque ellos inclusive lo denostan, lo rechazan tajantemente, y desde antes que naciera Jesús de Nazaret pues ellos ya tenían su Cristo. O sea, es el Cristo de los gnósticos, el famoso Christos Luz de los gnósticos. Ya tenían su Cristo. ¿Para qué quieren otro, no? Ya tenían su Salvador. Eso es como los cristianos de la actualidad, ya tienen su Jesús de Nazaret. Ellos no quieren otro. Y sería un error intentar quitárselos. Entonces no intenten quitarle ese Cristo a los gnósticos, porque ellos ya tienen su Cristo.
y tienen su verdadero Dios, que es el Dios inconocible. Y la historia con esto es que ese Dios inconocible, que está fuera de estos reinos del universo, del cosmos, del demiurgo, que está por encima, ese Dios del Dios Jehová, pues es el verdadero Dios para los gnósticos. Entonces, para los judeocristianos, el verdadero Dios es Jehová. Sin embargo, Jehová pues tiene una historia bastante incongruente con respecto a los crímenes de lesa humanidad y todo lo que él cometió, ¿no? Y por qué hizo al hombre imperfecto, y por qué le pesa en el corazón haber hecho al hombre, por qué se equivoca tanto, porque pues según el evangelio apócrifo de Juan dice que los gnósticos allí dicen que él no es el Dios verdadero, que él es un falso Dios y que por eso comete tantos errores. Entre esos, pues hacer que el murciélago defeque por la boca. Bueno, compañeros, esto es parte de unos comentarios que pues seguramente ustedes sacarán sus conclusiones, sus opiniones, dejarán comentarios por aquí, en fin. Pero lo que quiero decirles, y con esto me puedo quedar, es que los gnósticos ya tienen su Cristo. Los gnósticos no necesitan un Cristo demiúrgico o un Cristo hijo de Jehová. Ellos no necesitan ese Cristo, porque ellos tenían un Cristo antes de Jesús de Nazaret. Entonces, por lo tanto, ya tienen un Cristo. Y tenían sus propios textos gnósticos que adoraban a ese Cristo o ese mensajero que envió el Padre Inconocible, llamado Christos Luz, ¿no? Para ellos. Entonces ese Christos Luz se confunde en estos textos que se entremezclaron, digámoslo así. No es como una biblioteca donde están los libros separados, pero hay un temblor y de pronto caen todos al piso y se entremezclan y no se ordenan, sino que quedan ahí. Pues entonces es así, y peor aún, se entremezclaron no solamente los libros, sino las páginas entre libros. Entonces esto quedó pues ya prácticamente inseparable. Se hubo una conjunción que pues se convirtió en un matrimonio indisoluble entre una corriente de pensamiento gnóstica de un Cristo y el otro, ¿no? Entonces por eso encontramos dos perfiles: un perfil de Jesús de Nazaret, que pues es muy notorio en los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y otro que es el Cristo primitivo de los gnósticos, llamado Christos Luz, que tenía pues unos textos antiquísimos que inclusive la Iglesia Católica tuvo que satanizar y los destruyó, ¿no? Para poder poner como único hijo de Dios al Jesús de Nazaret, ¿no? Pero esto tiene mucho para conversar, seguramente saldrá otro episodio. Yo solamente pues trato de conversar con ustedes. Yo no trato de meterles ninguna fe. A mí no me interesan si ustedes son cristianos de la actualidad o cristianos gnósticos. Cada cual con su fe, cada cual con su rollo. Eso es cuestión de ustedes. Pero sí me interesa mucho informar de muchas cosas que pasaron en la historia y que pues nada o poco se habla por cuenta de la Iglesia Católica y las religiones tradicionales. Entonces eso es lo que a mí me interesa. Ya pues ustedes tomarán la decisión final de sacar sus conclusiones, de tener pues las diferentes opiniones y cosas por el estilo. Pero pues pido mucho respeto para este canal y también para mis suscriptores, porque ellos merecen respeto, y aquí no estamos discutiendo fe. Aquí estamos simplemente trayendo pues abiertamente una conversación sobre muchos sucesos de la antigüedad que seguramente nada le aporta a la Iglesia Católica porque los quiso esconder siempre. Y todas las religiones, ¿no? Sociedades Bíblicas Unidas, ustedes saben que pues es una convergencia de todas las religiones del mundo que son judeocristianos, pues haciendo la Biblia y la han corrompido tanto, la han hecho tan corrupta, que pues les recomiendo ir a las versiones más antiguas, porque ya las últimas versiones se perdió la esencia. Ya la Biblia pues se convirtió en una concha de retazos. Bueno, amados suscriptores y amigos, fue un gusto conversar para ustedes. Soy Eddie. Las preguntas que tengan, háganla en los comentarios, y si quieren otro programa, pues lo hacemos a petición del público. Muchas gracias. Feliz tarde, noche o día, dependiendo de la hora en la que se encuentren, y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Un abrazo, los quiero, cuídense mucho. Adiós.